gente de los valles marchan ya, los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 10 de marzo del 2024, y este es un programa especial donde estaremos celebrando, conmemorando 11 años de la fundación del Partido de los Trabajadores. Y bueno, para eso tenemos la presencia de varios compañeros. Bienvenido Amado, ¿cómo estás? Ahí estás con la cámara prendida. Miguel, buenas noches. Muy buenas Jorge, noches. bienvenidos compañeros. Bien. Muy bien, bienvenidos también, compañeros, gusto de verlos en este día muy especial para el Partido de los Trabajadores. Bien. Bueno, estamos recordando este hecho tan importante como fue la fundación del Partido de los Trabajadores hace 11 años en un congreso, el primer congreso político sindical convocado por la Central Obrera Boliviana. Esto fue en realidad el 8 de marzo, el 8 y 9 de marzo del 2013. Y bueno, pasó tanto desde entonces y bueno, centralmente el tema de cómo la Central Obrera Boliviana fue capitulando al gobierno del MAS, justamente entre la sumisión de la Central Obrera Boliviana al MAS, traicionó el proyecto del Partido de los Trabajadores a cambio de una serie de prebendas, ¿no? Sin embargo, varios compañeros seguimos en la lucha por construir un Partido de los Trabajadores, un instrumento político, como se le llamó en su momento, de los trabajadores en la perspectiva de la toma del poder y la construcción del socialismo, como se dijo y bueno, como está establecido en el programa fundacional del Partido de los Trabajadores, ¿no? Pues bueno, este programa del día de hoy lo dedicaremos a conversar un poco sobre lo que fue la fundación del Partido de los Trabajadores, las discusiones problemáticas y bueno, la vigencia y actualidad de este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma comenzamos este programa especial dedicado a los 11 años del Partido de los Trabajadores. Bien, tenemos algunos compañeros que no pudieron conectarse. Tenemos una grabación del compañero Gualberto Arenas, quien fue en su momento secretario general, elegido como secretario general en representación del sector campesino, y que bueno, actualmente sigue siendo parte de la dirigencia del Partido de los Trabajadores y asume justamente ante el abandono de tantos dirigentes, bueno, continúa en este cargo importante, y nos manda un audio, perdón, tenemos un video del compañero, eh, no, que lo vamos a pasar a continuación. Entonces vámonos con el video de Gualberto. Ya estamos, ¿no? Listo. Bueno, Podés empezar. buenas tardes, buenos días seguramente para unos compañeros. Pues como es el aniversario de la
del Partido de los Trabajadores en estas fechas, hace más o menos 11 años que ha transcurrido desde su fundación. Fue fundada por la Central Obrera Boliviana a pedido de las bases, a pedido de las organizaciones de base, pues se obligó al Comité Ejecutivo de la Central Obrera a que se pueda realizar un congreso del instrumento político de los trabajadores. Y a partir de eso, pues, se realiza el Congreso de la Central Obrera Boliviana en Huanuni, en la cual estaban todas las organizaciones nacionales. Eh, Justamente porque este Congreso se realiza, es un Congreso forzado, digamos, desde las bases, es por el fracaso del gobierno del MAS. Ah, en 8 años de gestión del gobierno del MAS, que era Evo Morales, pues se demostró la traición hacia la clase trabajadora, la traición prácticamente al movimiento campesino indígena, quienes pues en su momento fueron traicionados, donde se legalizó el latifundio de las tierras del oriente, y asimismo también no, no cumplió con los requerimientos, en este caso con las necesidades de todos los trabajadores que en ese momento se dio. O sea, por ejemplo, no había esa, esa nacionalización, que eso fue una falsa nacionalización que el gobierno del MAS eh, mm, hacía propaganda. Entonces, todo eso se iba desenmascarando, que prácticamente hasta en este momento, pues los recursos naturales, todos esos se ha entregado a las transnacionales, haciendo ver que tal instrumento político o del MAS prácticamente traicionó a todo el país, y se convirtieron los dirigentes en ese entonces, ahora, de ese entonces ahora, simplemente pitufos o garzones del gobierno. Prácticamente traicionaron a esa sangre revolucionaria que luchó por este país, como por ejemplo los excombatientes de la guerra del Chaco, quienes pues dieron su vida por este país, y también por los mártires que dieron su sangre por este país, pues la Central Obrera traicionó a todos ellos. Entonces, en vista de eso, yo creo que tristemente podemos recordar que el PT ha sido traicionado por estos dirigentes, que en ese momento fue Juan Carlos Trujillo, y las actuales, quienes han seguido los pasos del gobierno, nunca hicieron ninguna revolución, y más bien al contrario, se brindaron en este momento, son, digamos, los, en este momento podemos decir que son parte de la entrega de nuestros recursos a las transnacionales y a los intereses extranjeros. Entonces, en este país, en este momento, más que nunca creo que en este momento la soberanía del país está en manos de los extranjeros, mejor dicho, de las transnacionales y de los imperios. Entonces creo que esto es un momento de reflexionar y ver en este sentido. Yo en ese momento del Congreso, cuando se formó el PT, yo fui secretario general en representación de los campesinos, y hemos mantenido y hemos seguido luchando por ese instrumento de los trabajadores. Y creo que ese es el momento de que debemos dar una sanción definitiva a estos dirigentes traidores. Pues yo creo que los estatutos y, y todas las determinaciones de la Central Obrera deben de caer contra estos dirigentes traficantes, traidores. Bueno, yo creo que esto sería mi testimonio, digamos, de este hecho importante de la fundación del PT que se realizó en ese momento. Muy bien, gracias, Gualberto. Bueno, ahí teníamos las palabras del compañero Gualberto Arenas, como secretario general, un ejercicio del Partido de los Trabajadores, ¿no? Miguel. Beto, Miguel. sí, yo pediría
que Eliseo explique los antecedentes, porque obviamente el PT se funda hace 11 años, efectivamente, pero antes de eso hubo distintas iniciativas para formar un instrumento político, y una de las más importantes fue el magisterio rural, cuando estaba justamente empezando por el magisterio rural de La Paz. Por eso me parece importante que Eliseo nos dé sus antecedentes, que fue muy importante para que terminara eso formando el PT. Ujú. Bien, ahí está Eliseo. Bienvenido, compañero. Sí, Beto, compañeros, buenas noches. Es un momento importante, ¿no? Estos 11 años que han pasado desde la fundación del Partido de los Trabajadores, ¿no? El PT. En ese momento, cuando se ha fundado, era una esperanza que íbamos a tener una representación política verdaderamente todos los trabajadores, ¿no? Trabajadores, como siempre nos referimos, ¿no? Como dijo Gualberto hace un momento, ¿no? La Central Obrera Boliviana es el quien ha fundado este instrumento, Partido de los Trabajadores, ¿no? Cuando hablamos de la Central Obrera Boliviana, hablamos pues de todos sus afiliados, y por eso es que se denomina trabajadores, ¿no? Los afiliados a la Central Obrera Boliviana son los campesinos, los gremiales, ya los médicos, absolutamente todos los trabajadores. Las Bartolinas mismos están afiliados, ¿no? Entonces, esta fundación se ha hecho a lo grande, ¿no? Bueno, podemos indicar y destacar en este momento el 2011, ¿no? Nosotros ganamos la Federación Departamental de Maestros Rurales del Departamento de La Paz, ya, y en el mes de abril, es en el mes de marzo, abril, hemos obligado a la Central Obrera Boliviana que pueda declarar la huelga general indefinida, ¿no? Para todos los trabajadores. Y con esa fuerza hemos convocado un congreso departamental de los maestros rurales. En este congreso, una de las resoluciones importantes se ha aprobado, ¿no? Tener un propio instrumento político los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que se ha encaminado, ¿no? El siguiente paso para nosotros era, ¿no? Como representantes del Departamento de La Paz, hacerlo aprobar con la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia. Ya en un ampliado nacional es lo que se ha aprobado este tema precisamente, ¿no? A que podamos tener, a que se pueda crear un propio instrumento de los trabajadores, ¿no? Y es así que se ha aprobado, ¿no? A nivel nacional, la misma gestión en 2011, ¿no? A principios del mes de abril de 2012, la Central Obrera Boliviana ha convocado al Congreso Ordinario Nacional de todos los trabajadores en Tarija. Y este planteamiento también se ha llevado a este Congreso, ¿no? Ordinario, ¿no? Y este Congreso, una de las resoluciones que ha aprobado es precisamente la fundación del Partido de los Trabajadores. Y es así que la gestión 2013, ¿no? Con el nuevo ejecutivo de ese entonces, es lo que ya se ha fundado en Huanuni, ¿no? Lo que podemos recordar es eso, ¿no? Los trabajadores del magisterio rural nos hemos
hemos aprobado este tema para empezar, ¿no? No podemos decir lo que este ha sido el primero, no, sino que ha habido varios intentos años atrás de 2011, pero nunca se ha podido plasmar, ¿no? Y por eso es que hay que destacar a aquellos compañeros que en ese momento eran secretarios generales, todo aquello, ¿no? Hemos llevado adelante toda esta sugerencia, ¿no? Vía la Confederación Nacional de Maestros Rurales y luego a la Central Obrera Boliviana, ¿no? Lo que ahora hubiera sido tal vez un representante digno que hubiera transformado Bolivia verdaderamente, ¿no? Son 11 años que han pasado. Pensamos que hasta el momento se hubiera estructurado bien este Partido de los Trabajadores si no hubiera habido traición de los dirigentes nacionales de la Central Obrera Boliviana, y pensamos de que hubiéramos transformado hasta el momento el país. Lamentablemente hoy, ¿cómo estamos? Estamos en una crisis, sigue como seguíamos con los partidos neoliberales, casi nada ha cambiado, ¿no? Es cierto que el 2006 quería ver algunos parches, pero lamentablemente no se ha podido hacerlo, ¿no? Y la política sigue igual, ¿no? Para todos los trabajadores, ¿no? A partir de ahora hay que sigue el esfuerzo de tratar de puntalear este Partido de los Trabajadores para que podamos eh, agrupar a todos los trabajadores y seguir adelante, compañeros, ¿no? Lo otro, creo que no queda otro camino en este momento, y habría que también a los compañeros que siguen en este camino de mantener este PT, ¿no? Felicitarles por estos 11 años, ¿no? Y como decía Gualberto en ese momento, creo que es necesario seguir organizándonos. Eso sería, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo. Y sí, muy importante recordar todos esos antecedentes de la fundación del Partido de los Trabajadores, ¿no? Bueno, tenemos también un audio que mandó el compañero Alain Rivera, que también fue parte fundadora del Partido de los Trabajadores. Entonces, escuchemos, bueno, esta intervención del compañero. Eh, Buenas tardes a todos los radioescuchas de este programa de Radio Rebelión. Un agradecimiento por permitirme participar con este tema del Partido de Trabajadores. Evidentemente es un tema bastante importante y muy actual, toda vez de que la clase trabajadora no tiene una representación, no se haya representada por ningún partido al momento. Y esto no es novedoso, digamos, porque hace más de 20 años ya era una evidencia la ausencia de un instrumento que permita difundir la política del proletariado. eh, y creo que esta ha sido la palanca por la cual, o el motor central por el cual se ha impulsado la creación del Partido de Trabajadores ante la imposibilidad de contar con una representación, con un instrumento que le permita luchar en el plano legal, si vale el término, utilizando a la manera leninista los espacios de la democracia burguesa para poder desde ahí también generar una lucha. Lenin decía que para que se gane la guerra y un buen guerrero tiene que saber utilizar todos los instrumentos, ¿no? Si queremos ganar en esta lucha y en esta guerra contra el imperialismo. De manera que usar los métodos de
de la propia democracia burguesa, las elecciones, un partido, tener diputados, obreros, resulta bastante provechoso, tal como la historia lo demuestra en nuestra propia el gran Estado obrero ruso, en la cual se impulsó la participación de los bolcheviques durante varias elecciones. En Bolivia esa necesidad de instrumento ha sido muy sentida, no ha sido el capricho de ningún dirigente, menos de ningún partido. El impulso del Partido de los Trabajadores ha sido producto de un amplio, democrático y soberano Congreso de la Central Obrera Boliviana. Y por supuesto, las organizaciones y los activistas, los revolucionarios hemos participado desde un inicio buscando que la clase tenga esta independencia política, esta independencia ideológica, este instrumento para su propia lucha. Em, Lamentablemente, esa lucha fue evidentemente traicionada, ¿no? Por los propios dirigentes que lamentablemente se vendieron por un par de cargos que finalmente ni siquiera se les entregó, fueron timados y simplemente, bueno, timados la base porque supongo, y supongo seguramente muy bien que los dirigentes eh, prácticamente han salido ganando, pero de forma personal, ¿no? Traicionando los intereses del conjunto de la clase trabajadora. Desde esa fecha hasta ahora, los trabajadores siguen todavía, no digo los trabajadores, sino creo que los dirigentes están detrás, eh, jalando el saco de los politiqueros de turno, es una barbaridad. Y la clase trabajadora en el llano lamentablemente está desorientada, desprotegida, y por esa razón mismo es una tarea importante, y no a corto plazo, sino a largo plazo, la de ir estructurando nuevamente la posibilidad de poner en pie este partido que represente los intereses de la clase trabajadora, no para tener un puesto en el Parlamento, sino para utilizar el espacio del Parlamento como parte de la lucha para la transformación y la revolución social. Es la lucha democrática, es la lucha utilizando estos métodos, pero sin descuidar la acción directa y la estrategia final, que es la toma del poder, camino hacia la consolidación del comunismo, donde ya no exista el propio Estado. Entonces, son esas las tareas que tienen que irse desarrollando, y los que hemos estado desde un principio eh, en las luchas sociales, desde nuestra vida como activistas, en mi caso en particular, como ex dirigente estudiantil, como guerrero del agua, guerrero del gas, pero también desde ya mi propia profesión como abogado laboral, al lado de las luchas sociales, palpo y veo que es todavía mucho más urgente hoy la necesidad de un instrumento que pueda luchar por los intereses de la clase trabajadora, ya que actualmente eh, los intereses de las patronales son las que están bien cuidadas. Las otras clases sociales tienen su amplia representación y su lucha ahí. Sin embargo, la clase trabajadora está plenamente desprotegida, y se hace patente la necesidad de una organización política. Esperemos que se pueda renovar este debate. Esperemos que las próximas luchas, los próximos conflictos reaviven la necesidad de la reestructuración del Partido de los Trabajadores, y en un plazo, esperemos, no muy largo, ya podamos unificar fuerzas hacia este fin. Ahí teníamos las palabras del compañero Laín Rivera.